Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda clase del curso de Access desde cero hasta avanzado. Les recuerdo como siempre que se suscriban a mi canal para ayudarme en mi proyecto de formación gratuita y recuerden que en la última clase habíamos creado una tabla, la primera tabla era la tabla clientes. Recuerden que si le damos aquí en la tabla, botón derecho, vista diseño, pues vemos la parte donde diseñamos la tabla, le ponemos los nombres de los campos, el tipo de datos que son, y si le damos doble clic, pues se nos pone la tabla de datos para que sigamos rellenando datos. Nosotros, como recuerdan, importamos los datos desde Excel, desde una hoja de Excel, que la tienen ustedes en el enlace, y de todas formas, aunque hayamos importado los datos desde Excel, podríamos seguir rellenando aquí otros clientes, que en este caso ya sería a mano. Lo que rellenemos aquí no se va a actualizar en la hoja de Excel, ¿vale? La hoja de Excel solo la utilizamos para importar los datos que teníamos, pero aquí rellenaríamos datos nuevos que solo se van a quedar en la base de datos de Access, ¿vale? Si quisiéramos rellenar nuevos clientes, pues simplemente empezaríamos a rellenar otro cliente, por ejemplo, Juan Soto de Madrid, el número de teléfono. Le estoy poniendo datos inventados, ¿vale? Y todos los datos rellenaríamos, la forma de pago, la fecha de la alta del cliente, ¿vale? Y fíjense que al rellenar una nueva fila, pues ya él nos ha puesto un número correlativo siguiente, porque este campo le dijimos que fuera autonumérico, entonces él nos crea un número correlativo. Teníamos el 10 y él ya nos pone el 11, ¿vale? En este caso le daríamos a cerrar y ya tendríamos los datos guardados aquí en este nuevo registro que hemos insertado, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito más sobre el diseño de la tabla, que simplemente le habíamos dicho que el primer campo fuera autonumérico, le habíamos puesto como clave principal, que recuerdan que ya les expliqué, que era el campo que identificaba a cada registro sin lugar a dudas. Luego teníamos los nombres de cliente, dirección, población, teléfono, CIF, identificador, la forma de pago del cliente, todas estas eran tipo texto corto, aunque el teléfono sean números, pero los teléfonos normalmente los vamos a utilizar como texto, no vamos a hacer cálculos con los teléfonos ni cosas de este tipo, entonces normalmente lo vamos a utilizar como un texto, ¿vale? Y el CIF lo mismo, tiene letras, tiene números, pero realmente se utiliza como texto, ¿vale? Luego vamos a ver algunas características de los campos, de los tipos de campos que podemos configurar. Por ejemplo, los campos de texto corto que tenemos aquí, normalmente no nos van a ocupar más de 40 caracteres. Cuando hablamos de caracteres, hablamos de letras, números, espacios, símbolos, ¿vale? Entonces, un nombre de un cliente normalmente no nos va a ocupar más de 40 caracteres. Entonces nosotros lo que hacemos es que en el tamaño del campo, aquí en este apartado que está aquí, cuando nos ponemos seleccionando el campo, pues aquí podemos poner el número de caracteres máximos que puede tener ese campo. Entonces el nombre del cliente lo vamos a poner que no puede tener más de 50 caracteres. Si nosotros estimamos que los nombres de los clientes que vamos a ir guardando pues pueden tener más de esos caracteres, pues ya le configuramos el número que nosotros creamos conveniente, ¿vale? Entonces nosotros en principio le vamos a poner a todos estos campos, al nombre, la dirección, población, teléfono, todos estos, menos la fecha, le vamos a poner 50 caracteres en el tamaño del campo. Vale, esto es importante porque si no vamos a necesitar 255, pues todo lo que no necesitamos se va a quedar ahí y vamos a tener una base de datos con muchos recursos que no se van a usar. Entonces, porque claro, nosotros cuando en un campo le decimos que vamos a utilizar 255, la aplicación reserva 255 caracteres en la memoria para poner ahí. Entonces, si nosotros no vamos a poner tantos caracteres, pues lo mejor es que pongamos el límite de lo que vamos a poner. Esto se entiende porque
bases de datos van a contener muchos datos, van a ser unos ficheros muy grandes, los vamos a tener que utilizar y mover a lo mejor incluso por redes, entonces cuanto menos memoria estemos utilizando, pues va a ser mucho mejor. Entonces lo mejor es ser efectivos y utilizar solo lo que vayamos a necesitar, ¿vale? Entonces aquí le vamos a ir poniendo en la parte de tamaño del campo, a todos le vamos a poner 50 caracteres. Incluso en algunos no vamos a utilizar ni 50 en los teléfonos, pero bueno, si luego tenemos algún teléfono con extensión o algunas cosas más extrañas, pues a lo mejor vamos a necesitarlos, pero en principio, como norma, le vamos a poner 50 caracteres a todos, ¿vale? Incluso a la forma de pago también le vamos a poner 50 caracteres por si en algún momento tenemos que insertar alguna observación o algo así, ¿vale? Esto sería, entonces, la fecha del cliente, en principio no vamos a ponerle tamaño porque es un tipo fecha que no te permite, o en principio no necesitas un tamaño específico, ¿vale? Luego, también otra cosa que podemos configurar en los campos, en este caso, en el nombre del cliente, en la parte aquí de formato, hay una cosa que podemos hacer que es ponerle aquí un símbolo mayor que, y si hacemos esto aquí en la parte de formato, lo que le estamos diciendo a Access en este caso es que aunque nosotros escribamos los datos en minúscula, van a aparecer en la tabla en mayúscula. Entonces, esto está bien para unificar, porque a veces tenemos tendencia, cuando rellenamos datos, hay gente que a lo mejor se puede equivocar y algunas veces lo escribe en mayúscula, otros en minúscula. Y visualmente queda más ordenado todo y mejor cuando todo está en mayúscula o en minúscula, ¿vale? Entonces, poniéndole aquí el signo mayor que, pues nos aseguramos de que todos los datos se van a ver en mayúscula. Entonces, a los campos de tipo texto corto le vamos a poner aquí un mayor que, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en todo. Formato, le voy a poner el signo mayor que y eso nos hace que todos los datos se vean en mayúscula, aunque los insertemos en minúscula, siempre van a aparecer en mayúscula. ¿Vale? Simplemente vamos yendo a cada uno de los campos y insertamos el mayor que, ¿vale? Luego, por ejemplo, en la parte de, en los campos también podemos configurar lo que se llaman máscaras de entrada. Para que lo vean, vamos a configurar una máscara de entrada en la parte de teléfono, del TelClick, que es el campo del teléfono del cliente. Vamos a ponernos aquí en máscara de entrada y los tres puntitos estos aquí que aparecen, pinchamos ahí. Primero nos dice que tenemos que guardar la tabla, le decimos que sí, que la guarde. Le decimos que sí. Como ahora hemos cambiado algunos datos, algunos límites de los caracteres y tal, pues por eso nos dice que si queremos que tenemos que guardar la tabla primero, ¿vale? Y que se pueden haber perdido datos porque si yo tenía ahí más caracteres de los que le estoy diciendo ahora que me limite, pues se podrían perder. Como no es el caso, pues lo guardamos sin problema y ya nos aparece aquí el asistente para máscaras de entrada. Bueno, las máscaras de entrada no es sino la forma en que vamos a escribir, cuando escribamos los datos, cuando insertemos los datos en la tabla, la forma en la que los vamos a insertar. Ahora lo van a entender cuando terminemos de hacer la máscara de entrada. Bueno, vamos a elegir una máscara de entrada de número de teléfono. Le damos a siguiente y aquí aparece la máscara de entrada que nos va a insertar. En este caso son 3 números del prefijo y luego hay más números. Aquí en principio lo vamos a poner nosotros, en principio solo 3 más, pero lo que vamos a hacer es para obligar a que que siempre se inserten números, le vamos a poner con 9. Si nosotros insertamos 9, le estamos diciendo a Access que en ese campo me tienen que insertar todos esos números. Y aquí, por ejemplo, que hay 9, pues aquí le podemos poner, pues le vamos a poner, o sea, 3 números, el 9 este es obligatorio y los otros 2 son opcionales, ¿vale?
Entonces el carácter marcador va a ser este y ahora verán de lo que estamos hablando. Entonces vamos a guardarlo y cuando vayamos aquí a la tabla, fíjense, cuando yo inserte un número de teléfono me va a salir para meterlo con los paréntesis. Entonces vamos a insertar uno nuevo. Vamos a poner aquí Pedro Sánchez. Estos son datos inventados que me estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? Y aquí le vamos a poner 93 y estos tres números, ¿vale? Es decir, cuando yo vaya a insertar los datos en la tabla, la máscara de entrada lo que me hace simplemente es ponerme estos paréntesis y los espacios que yo le diga. Es una forma como de configurar de que cuando vayamos a meter un dato que lo hagamos de la forma que nosotros le digamos. Vale, en el zip del cliente, como ven, hay una máscara ahora mismo que vamos a irnos a guardar la tabla, vamos a vista diseño y en el zip del cliente en una máscara que no está correcta porque es la máscara que teníamos que haber insertado en el teléfono, ¿vale? En el zip del cliente en principio no le vamos a insertar ninguna máscara, aunque podríamos insertarle alguna máscara de números o de datos, ¿vale? Simplemente las máscaras de entrada lo único que hacen es configurar de qué forma vamos a meter los datos. Tengo aquí un fichero que les voy a dejar en el enlace donde explica realmente cómo se pueden configurar todas las máscaras. Hemos visto un ejemplo de cómo hacerlo y aquí en este documento pues pueden profundizar un poco en el tema de las máscaras. Pero vamos, les diré que las máscaras, aparte de hacerlas así con el asistente, es decir, darle aquí y empezar con el asistente, las podemos hacer manualmente también. Por ejemplo, en la del teléfono, si nosotros queremos insertar la máscara a mano, simplemente tendríamos que insertar aquí los datos en este campo directamente. Cuando ponemos una barra inclinada hacia la izquierda, lo que le estamos diciendo es que queremos que aparezca este paréntesis. Si yo en vez del paréntesis le pusiera una barra inclinada así, pues fíjense lo que nos haría. Vamos a cerrar y vamos a insertar esto. Entonces fíjense que en el campo del teléfono me aparece una barra inclinada, luego el prefijo y luego un paréntesis. Porque yo le he dicho aquí, en la máscara de entrada, que, vamos al teléfono, aquí le he dicho que primero la barra inclinada hacia la izquierda, lo que me está diciendo es que el carácter que viene a continuación, que me lo ponga literalmente ahí. Vale, si yo en vez de la barra le pongo por ejemplo, un signo de un tanto por ciento, pues si nos vamos aquí al teléfono, me pondría primero el tanto por ciento, luego el número de teléfono y luego el paréntesis. ¿Vale? Básicamente sería meterse en el campo que quiera configurar y cuando yo pongo una barra inclinada a la izquierda, lo que le estoy diciendo es que el carácter siguiente, que en este caso sería el porcentaje, me aparezca tal cual, es decir, me aparezca ese carácter. Luego, si yo le pongo un cero, pues le estoy diciendo que ese carácter es opcional, o ese número, en este caso, es opcional, y si le pongo un 9, es que el número es obligatorio. Entonces, si yo aquí le estoy poniendo 69, quiere decir que cuando yo inserte el teléfono, puedo poner un prefijo de un número solo, pero los 6 números estos son obligatorios. Y luego aquí, lo que sale al final, que es un guión bajo, es lo que nos sale cuando nosotros venimos a la tabla y vamos a rellenar. ¿Ven? Cuando vamos a rellenar un teléfono nuevo, en la parte de abajo nos aparece el guión bajo, este que está aquí. Y es donde vamos a poner cada uno de los números. Vale, que lo que es las máscaras de entrada las podemos configurar nosotros manualmente.
Las podemos configurar manualmente o a través del asistente. El asistente tiene una serie de máscaras de entrada predeterminadas, pero si nosotros queremos hacer una personalizada, pues nos tenemos que meter aquí en este campo y empezar a hacerla manual. Entonces, primero, si queremos que antes del número nos salga algún signo, algún símbolo o cualquier carácter, pues primero tenemos que poner una barra inclinada hacia la izquierda. Luego, si queremos que nos salga un número que lo podemos rellenar opcionalmente o no, pues ponemos un 0. Si queremos poner un número que es obligatorio, le ponemos un 9. Y luego, estas comillas que están aquí, fíjense que las comillas, dentro de las comillas hay un signo de un paréntesis de cierre. Pues este paréntesis de cierre le estamos diciendo que lo queremos que nos lo ponga también literalmente. Entonces aquí al principio, en la máscara de entrada, había un paréntesis, que el paréntesis le estamos diciendo mediante la barra inclinada de la izquierda que nos ponga el paréntesis este. Y luego mediante las comillas le estamos diciendo que nos ponga el paréntesis de cierre. Y luego los números, pues le estamos diciendo que hay dos opcionales y uno obligatorio. Y luego hay 6 números que son obligatorios. Y también al final le estamos diciendo que el carácter que nos va a salir para que nosotros escribamos los números es en la barra, el guión bajo. Si nosotros en vez de este guión bajo le ponemos un guión alto, pues nos saldría de esta forma. Si yo me meto para hacer otro nuevo, ven, en vez de el guión bajo, me sale un guión medio. Y entonces aquí yo tendría que ir rellenando los datos. Vale, y, aquí y ya se quedaría esto así. Bueno, en este caso, fíjense que ya he metido dos líneas más aquí, ¿vale? Estas dos líneas, como son un poco de prueba, pues las vamos a eliminar. Entonces, vamos a seleccionar estas dos líneas, le damos al botón derecho y decimos eliminar registro. Le decimos que sí, entonces ya los hemos eliminado, pero hay que tener en cuenta que el campo autonumérico, cuando nosotros metamos aquí otro registro, ya el número que nos va a poner en el número nos está contando los que hemos eliminado, porque fíjense que el último que tenemos es el 11, hemos eliminado eh, dos registros y ahora ya nos pone el 14, porque quiere decir que los registros que hemos eliminado nos siguen contando en la tabla. Entonces, si yo quisiera, en este caso, comenzar de nuevo para que el siguiente me salga el registro número 12, lo que tendría que hacer sería cerrar aquí, irme a diseño, vista diseño, y ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a eliminar esta fila del campo de diseño, del diseño de la tabla, botón derecho, eliminar fila, le digo que sí, le digo que sí, y ahora voy a insertar filas y vuelvo a hacer el campo. Código cliente, le pongo autonumeración, ¿vale? Y lo guardo. Y entonces ahora ya me sigue la correlación de nuevo porque he eliminado el campo y lo he vuelto a crear y como es autonumérico pues ya me sigue lo que vamos a hacer es vamos a eliminar este campo, este registro, perdón, ¿sí? Para que se me quede en 11. Ahora cierro, vuelvo a vista diseño, elimino este campo, le digo que sí, ahora lo creo de nuevo, le pongo el nombre, code CLI y el tipo de datos que sería autonumeración. Y recuerden de ponerle la clave principal. Entonces, el campo, esta tabla nos tiene que quedar como código de cliente autonumérico, autonumeración, con la clave principal, y luego los demás campos con la limitación de 50 caracteres, que le hemos puesto aquí en el tamaño del campo. Y luego también en la parte de formato, el mayor que para que nos salga en mayúsculas los datos que hemos metido. Y recuerden que también hemos hecho una máscara de entrada para el campo teléfono. Vale, entonces ahora vamos a cerrar aquí
Le decimos que sí. Y ahora vamos a crear otra tabla. Vale, nos vamos a crear diseño de tabla. Y ahora vamos a crear la tabla venta, que recuerden que la tenemos en el Excel. Entonces los campos que tendríamos que crear sería código de venta, fecha venta, code CLI, que es el código del cliente, código de artículo y cantidad. Vale, entonces nos vamos aquí a Access y code venta. Tipo de datos le vamos a poner también autonumeración. Luego, fecha venta. Esto lo vamos a poner fecha, tipo fecha, fecha hora. Luego, code CLI. Recuerden que code CLI es un código de cliente y a este le vamos a poner número. Y es importante que aquí en la parte de tamaño del campo se quede como entero largo, porque este campo lo vamos a relacionar después con la tabla cliente. Vale, entonces es importante esto para que no nos dé problemas la relación. Le ponemos tipo número. Podríamos también ponerle número grande, pero el número grande es un campo que está en las últimas versiones, pero en las versiones anteriores no aparece como este campo como número grande. Entonces, para tener compatibilidad con otras versiones, le vamos a poner número simplemente y como entero largo. ¿Vale? Luego nos quedaría código ART y cantidad. Código ART. Código ART lo vamos a poner también como número y se tiene que quedar como entero largo. ¿Vale? Y nos quedaría cantidad. Cantidad. En cantidad le vamos a poner un número y lo dejamos como entero corto, entero largo de momento. Vale, la clave principal de esta tabla va a ser código de venta. Entonces le ponemos clave principal. Vale, y ya tendríamos diseñada nuestra tabla. Vamos a cerrar. Le decimos que sí, que queremos guardar los cambios en el diseño de la tabla 1 y le vamos a poner ventas. Le damos a aceptar. Vale, tenemos clientes y ventas. Y ahora vamos a crear otra tabla, crear diseño de tabla, y esta va a ser la tabla artículo. Vamos a crear un código ART, que es el código del artículo, que también va a ser autonumeración, autonumérico, el nombre del artículo, nom_art. También se pueden crear los nombres de los artículos con un guión bajo. Para decir nombre de artículo, pues poner nom_art o nom_artículo. Vale, eso ya depende de lo que cada uno le guste, ¿no? En principio podemos poner nom_art y también sería un nombre válido. La cuestión es que el nombre del campo tiene que hacer referencia a lo que es el nombre, y a qué tabla es, que es el artículo. La forma correcta de crear los nombres de los campos. Vale, el nombre del artículo le pondríamos texto corto y dependiendo de los artículos que tengamos, pues en este caso le podemos poner lo que queramos, pues 60 caracteres, dependiendo de los nombres de los artículos que vamos a tener. Si tenemos nombres de los artículos muy grandes, pues le pondríamos más cantidad, y si tenemos más cortos, pues menos. Luego tendríamos el precio ART, que sería, le vamos a poner un tipo moneda, porque esto ya es un importe de moneda, ¿vale? Luego tendríamos la descripción ART, que le vamos a poner, en este caso le vamos a poner texto largo. ¿Por qué? Porque en la descripción vamos a normalmente a escribir bastante texto porque es la descripción del artículo, y
Este campo en versiones anteriores de la de 2019 se llamaba campo memo, ¿vale? Que es un campo también es igual que el texto largo, que tiene muchos caracteres y se utiliza para cuando vamos en un campo vamos a escribir mucha cantidad de texto. En este caso, como ya tenemos la versión nueva, pues le vamos a poner tipo texto largo, ¿vale? Y luego tendríamos el PVP, que es el precio de venta al público, el precio que vamos a vender el artículo al público, que también le pondríamos de tipo moneda. ¿Vale? Y el código del artículo le vamos a decir que es la clave principal, porque porque puede haber dos artículos que se llamen parecidos o que tengan el mismo nombre, pero que tengan un código diferente. ¿Vale? Y siempre el código va a ser único para cada artículo. Ahora le damos guardar a la tabla, le decimos que sí y le decimos que se va a llamar artículos. Y le damos a aceptar. Vale, en este caso ya tendríamos tres tablas, la tabla clientes, la tabla artículos y la tabla venta. Por ejemplo, en la tabla artículos también podemos ponerle al nombre del artículo, en el formato le podemos poner también el signo mayor que para que nos lo ponga todo en mayúscula. Vale, y luego en la descripción pues también le podríamos poner el tipo mayor que. Vale, entonces ahora cerramos esta tabla. Recuerden, si yo lo ejecuto, ahora aquí no habría nada porque no hemos importado los datos todavía. Esto lo podríamos escribir todos los datos uno por uno, línea por línea, pero en este caso lo que vamos a hacer para no tener tanto trabajo, que realmente en ese trabajo de insertar los datos no vamos a tener mucho aprendizaje, simplemente lo que vamos a hacer es importar los datos de la tabla de Excel. ¿Vale? Entonces, también vamos a importar la tabla de Excel, la tabla proveedores y la tabla compras, las vamos a importar directamente sin crearlo, ¿vale? Porque si los tienes hechos en Excel, los puedes importar y crear una tabla directamente. Entonces, vamos a importarlo, nos vamos a datos externos, nuevo origen de datos, desde un archivo, y recuerden que esto lo hicimos también en la primera clase, Excel, y ahora vamos a decir importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual, que es esta opción que tenemos aquí. Recuerden que el otro día utilizamos esta opción porque ya teníamos las tablas creadas y solo íbamos a introducir los datos en esas tablas que teníamos creadas. Pero en este caso lo que vamos a hacer es importar los datos y crear la tabla directamente automáticamente. Entonces le damos a examinar y nos vamos a ir a donde tenemos la tabla, escritorio, donde tenemos la tabla guardada, ¿vale? Y le damos a aceptar y ahora le tenemos que decir qué tabla es la que vamos a importar de las que tenemos aquí en el Excel. En el Excel tenemos clientes, ventas, proveedores, compras y artículos, pues las que vamos a importar ahora van a ser proveedores, le damos a siguiente, siguiente. Aquí podemos configurar el tipo de campo que queremos que nos importe. En este caso, código de proveedor, le podemos decir que sea, bueno, en este caso no nos permite ponerle de tipo autonumérico, pero después se lo vamos a poner. El nombre de proveedor nos lo coge como texto corto, que es lo que nosotros queremos, la dirección del proveedor también, la población también, y más o menos él va a ir cogiendo los datos como tienen que ser. De todas formas, después, en esta fecha de alta, esta fecha con hora, de todas formas, después miramos cuando importe la tabla y le cambiamos algún dato si nosotros estimamos oportuno. Le damos a siguiente y aquí le decimos elegir la clave principal y le vamos a decir que es código de proveedor. Le damos a siguiente y a finalizar. Y le damos a cerrar. Vale, entonces ya tendríamos creada la tabla proveedores.
con todos sus datos incluso. Entonces vamos a meternos aquí en el diseño de la tabla proveedores y vamos a ver si nos ha puesto todos los tipos de campo como nosotros queríamos. Por ejemplo, este de número le vamos a poner como autonumeración. Como no nos permite, nos dice que una vez que se incluyen los datos en una tabla no se puede cambiar el tipo de ningún campo a autonumeración, pues lo que hacemos es que eliminamos la fila, le decimos que sí, y ahora insertamos un nuevo campo, que es CodePro, el código del proveedor, y le decimos que sea autonumeración. Y le ponemos clave principal. Y ya, luego los demás están como texto corto. En el teléfono del proveedor le vamos a poner texto corto también. Y también aquí podríamos aplicarle las limitaciones de caracteres. En este caso no lo vamos a hacer, pero lo ideal sería ponerle, pues ir poniéndole aquí los números de caracteres. ¿Vale? Esto realmente como una práctica, en principio no lo vamos a hacer, pero lo ideal sería que los tamaños de los campos fueran acordes a los que nosotros tenemos previsto introducir. ¿Vale? La fecha hora, la fecha, la forma de pago, etcétera. Todos en realidad son todos textos menos el de autonumeración. Y le damos a guardar. Y vamos a importar la tabla que nos queda, que sería compra. Datos externos, nuevo origen de datos, Excel. Le decimos importar en una nueva tabla. Cogemos el fichero de Excel. Y le decimos ahora que sea compras. No vamos a mirarlo en realidad. Le vamos a decir sin clave principal porque realmente después vamos a tener que, para crear el tipo autonumérico, vamos a tener que eliminar el campo. Entonces le damos a siguiente y finalizar. Vale, ya tendríamos las 4 tablas importadas. Vale, la que acabamos de importar, que es compra, le damos a botón derecho, vista diseño. Código de compra, como no nos va a permitir crearlo como autonumeración, pues eliminamos fila, sí, la creamos de nuevo, compra, y le ponemos el tipo de datos autonumeración. Y le decimos que sea la clave principal. Lo cerramos. Y ahora tendríamos las compras ya con todos sus datos. Las ventas no las tenemos. Proveedores sí. Entonces ahora la tabla cliente ya la tenemos. Solo nos faltan los artículos y las ventas. Entonces lo que vamos a hacer es datos externos de Excel. Y vamos a importar la tabla artículos primeramente. Pero esta vez le vamos a decir que anexar a una copia de registro a la tabla artículos. ¿Vale? Entonces elegimos la base de datos de Excel y en este caso anexar a artículos. Cogemos la tabla artículos, siguiente, siguiente, finalizar, cerrar. Entonces ya artículos ya tendría los datos, ¿vale? Y nos faltaría ventas, ¿vale? Entonces vamos a cerrarla. Y nuevo origen de datos, archivo Excel, base de datos Access, anexar una copia de los registros a la tabla y le ponemos ventas. En este caso vamos a coger los datos y los vamos a meter dentro de ventas. Cogemos ventas, siguiente, siguiente, finalizar, cerrar. Vale, entonces ahora ya tendríamos clientes, compras, proveedores, ventas y artículos. Ya lo tendríamos todo con los datos, las tablas creadas, etcétera. Y ahora solo nos quedaría crear las relaciones. Bueno, como ya tenemos todas las tablas creadas y los datos importados, ahora vamos a ir a crear las relaciones entre las tablas.
Las relaciones entre las tablas es importante a la hora de trabajar eficazmente con Excel, ya se los expliqué, con Access, perdón, ya se los expliqué en la primera clase. Entonces nos vamos aquí a herramientas de bases de datos, en esta parte de aquí, y pinchamos en relaciones. Vale, cuando pinchamos en relaciones nos salen las 5 tablas que tenemos creadas y tenemos que ir dándole a agregar o dándole doble clic, que también nos sirve. Vale, entonces cuando ya tenemos las 5 tablas ahí, con todos sus campos, pues lo que vamos a hacer es empezar a crear las relaciones. Miren, la tabla cliente y la tabla ventas van a tener una relación muy clara, y a su vez la tabla proveedores y la tabla compras también van a tener una relación muy clara. Y la tabla artículos se va a relacionar tanto con ventas como con proveedores. Vale, entonces, para crear las relaciones simplemente pinchamos en código de cliente, que es la primera relación que vamos a hacer, y la arrastramos hasta código de cliente en ventas. Vale, pinchamos ahí y nos aparece esta ventanita. Normalmente para crear una relación que funcione bien y que sea eficaz, tenemos que pinchar aquí en exigir integridad referencial, actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. ¿Esto por qué se hace? Porque lo que le estamos diciendo con estas 3 casillas Access es que si no existe un código de cliente en la tabla clientes, no me va a permitir crear una venta con ese código de cliente. Y a la vez que si elimino uno de los clientes en la tabla clientes, pues que se me eliminen los de las diferentes tablas que esté relacionado. Vale, entonces en este caso le daríamos a crear y nos ha creado ya la relación entre estas dos tablas. En este caso la relación que nos ha creado es de 1 a infinito. En la siguiente clase les explicaré bien cómo es el tema este de las relaciones y les explicaré los tipos de relaciones que hay, etcétera. En la tabla proveedores también vamos a hacer una relación entre el campo código de proveedor y CodeProve que tenemos en compra, ¿vale? Y también le vamos a decir exigir integridad referencial para que si yo no tengo creado en el código de proveedor en la tabla proveedores, no me permita crear una compra con ese código de proveedor. Entonces le doy a crear. Vale, este error que nos está dando es porque los campos que queremos relacionar no son iguales. Entonces vamos a darle a aceptar, cerramos esto un momento y nos vamos a ir a la tabla compras. La abrimos en vista de diseño y resulta que el código de proveedor, por eso yo antes les decía que el código que vayamos a relacionar tiene que tener el tipo de campo entero largo. Es decir, que yo le ponga tipo de número, tipo de campo número, y además aquí en tamaño del campo le ponga entero largo, porque los números, los autonuméricos, son campos que pueden ser muy largos porque depende de todos los registros que tengan, pueden tener muchísimos números cuando vayan aumentando correlativamente. Entonces el campo que vayamos a relacionar tenemos que ponerlo como entero largo. Por eso nos estaba dando el error. Entonces ahora cerramos aquí, le decimos que sí, que lo guarda y ahora ya nos permitiría relacionar estos dos campos y nos pondría la relación de 1 a infinito. Todo esto de las relaciones en la próxima clase se lo voy a explicar correctamente, ¿vale? Y luego en ventas tenemos código de artículo y en compras, esto lo voy a poner para acá, y en compras también tenemos código de artículo. Entonces, eh, este código de artículo se va a relacionar con código de artículo en ventas y este código de artículo también se va a relacionar con código de artículo en compras. Fíjense que la forma de crear, vale, este nos está dando el mismo error, entonces nos vamos a compras, compras como lo importamos,
Pues en el código de artículo se importó como doble y el tipo de número que tenemos que ponerle es entero largo. Cerramos, lo guardamos y ahora ya nos va a dejar el código de artículo relacionarlo con el código de artículo en compra. Bien, todo esto de las relaciones en la próxima clase lo veremos detalladamente y les explicaré los tipos de relación que hay, de 1 a infinito, o de 1 a varios, o de 1 a 1, o de varios a varios. Todo esto lo explicaremos en la próxima clase. Bueno, muchas gracias y en principio la clase vamos a terminarla y como siempre les pido que se suscriban a mi canal y gracias por todo y hasta luego.